En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Congregados en este día, celebramos el misterio de nuestra fe, la Eucaristía. En ella se nutren los hijos de Dios y se manifiesta la unidad de los creyentes en un mismo pan y un único vino, convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como comunidad diocesana que se renueva con el Evangelio, suplicamos a Jesús a fin de que nuestros ojos, como los discípulos de Emaús, sean abiertos y le reconozcamos. La Eucaristía, alimento y comunión, sea motivo de reflexión en este Congreso Eucarístico Diocesano y nos impulse a escuchar, reconocer y acoger a Cristo como lo hizo San José en lo cotidiano y silencioso de nuestra vida. Jubilosos, celebremos este banquete de amor. Nos disponemos para ser dignos de participar en este banquete. Pedimos perdón al Señor, pedimos perdón a los hermanos. Queremos reconciliarnos como una actitud fundamental del encuentro, tanto con el Señor como el encuentro fraterno en la Iglesia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo.
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando: alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Todos. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Como pagar
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió:
¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, aquí en esta sede del Seminario Diocesano de Marinilla y en todas las parroquias, en todos los sitios donde la comunidad se une a esta celebración y a este congreso. Es un bello espectáculo, la comunidad diocesana reunida alrededor de la Eucaristía. Sabemos que el lema en el año de la Eucaristía y de este congreso está en relación al texto de Emaús que acabamos de escuchar. Sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Tratemos de hacer ese itinerario para que nosotros tengamos también esa gran experiencia de reconocer al Señor. No es secundario esa ubicación del pasaje de Emaús. La manifestación de Jesús resucitado a estos 2 discípulos sucede aquel mismo día, el primer día de la semana, ese día en que las mujeres fueron al sepulcro, no encontraron el cuerpo de Jesús y recibieron el mensaje de que había resucitado.
Es el día de la resurrección, el día de la Pascua, el domingo, el día del Señor, el día primero de la nueva creación. Y ese resucitado, ese día se acerca a ellos en el camino, un camino que estos dos discípulos habían emprendido por propia iniciativa, pero con un sentimiento de despecho. Ellos deciden abandonar el grupo, la comunidad y alejarse de Jerusalén. Son caminantes tristes, confundidos, decepcionados ante el fracaso de la cruz. Y un tercer personaje se hace presente mientras caminan y conversan y discuten. Era Jesús. Pero como dice el texto, no fueron capaces de reconocerlo. Los discípulos detienen la marcha, hablan y Jesús escucha. Jesús actúa como un perfecto desconocido para ellos, como alguien que nada sabe de sus preocupaciones. Y ellos le comunican su decepción. Esperábamos que fuera el liberador de Israel. No lo reconocían. Ese reconocimiento es algo que tiene que ser pleno, seguro, penetrante. En este caso, un conocimiento de esta categoría con una persona. Ese conocer a una persona requiere una relación personal, una relación con ella. Y por lo tanto no se va a basar en una experiencia, en una apariencia exterior de alguien, sino de una mutua revelación y en una sintonía profunda, íntima. Si los discípulos estaban incapacitados para conocer a Jesús, es porque ya desde antes algo les impedía conocer realmente a Jesús. ¿Qué era lo que les impedía reconocerlo? La incapacidad de los dos discípulos estaba relacionada con la misma falta de entendimiento de los discípulos tras los primeros anuncios de la pasión por parte de Jesús. Cuando éste les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado, ellos no entendían lo que él decía. En ese momento de ser discípulo, percibir y aceptar la realidad y las consecuencias de la pasión era algo demasiado para ellos. Jesús se hace el que no conoce lo que había sucedido en Jerusalén. Y los dos caminantes creían saber lo que realmente había pasado. Sí, habían visto lo sucedido, conocían la secuencia de los acontecimientos, pero no habían entendido lo que había pasado. Y por eso mismo su desaliento, porque estaban ciegos a lo que ya era la buena noticia. Para los discípulos, entonces, la fe tenía que venir por la vista, así como Tomás, si no veo, no creo. Algunos de los suyos, de la comunidad, de los discípulos, de hecho, habían ido al sepulcro a verificar y efectivamente estaba abierto y vacío. El cuerpo de Jesús no estaba allí, pero a él no lo vieron. La fe que depende de la visión. Al igual que estos discípulos que fueron al sepulcro, los de Emaús necesitaban ver a Jesús para creer. Y lo paradójico, estaban hablando con Jesús, estaban viendo a Jesús,
pero no lo reconocían. Ahora Jesús, que era el que escuchaba, toma la iniciativa para hablar. Les explicó todo lo que se refería a él en toda la Escritura. Qué poco entienden ustedes y qué lentos de corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Les presenta todo el proyecto de Dios trazado desde antiguo, del cual ya hablaron Moisés y los profetas. Les interpretó lo que todas las Escrituras conducían al misterio de su persona. Con la escucha de la palabra, con esa nueva clave de lectura que Jesús les proporcionaba, las dudas se aclaran, la fe se reenciende y los sentimientos heridos se van poniendo en orden. No sentíamos arder nuestro corazón. Se comienza a comprender y se enciende el fuego en el corazón. Empezaban a descubrir que el profeta que tenía que venir, el Mesías davídico, el pastor de Israel, el profeta mensajero de la buena noticia, era Jesús. Pero que ese Jesús era también el siervo sufriente. Eso que los había desconcertado, el que tenía que dar su vida, sufrir y morir para entrar en su gloria. En cada Eucaristía, la liturgia de la palabra precede a la liturgia eucarística en la unidad de esas dos mesas de la palabra y la del pan. El Concilio Vaticano estableció que la mesa de la palabra abriera ampliamente los tesoros de la Escritura a los fieles. Es Cristo mismo quien habla cuando en la Iglesia se lee la Escritura. Como los discípulos de Emaús fueron preparados para reconocer a Cristo en la fracción del pan, la liturgia de la palabra prepara a la asamblea eucarística para experimentar a Cristo en la liturgia de la Eucaristía. El pan de la palabra que se hace entonces pan de vida. La estrategia de Jesús de acercarse, de ponerles conversación, hizo que los dos discípulos le ofrecieran hospitalidad. Ya con ese entusiasmo interior querían prolongar el encuentro y le piden al forastero: quédate con nosotros. Quieren que les siga ofreciendo el regalo de su presencia y de su palabra. Jesús se convierte en una presencia deseable por sí misma. Los había cautivado, pero el extraño todavía no era reconocido en su real identidad, pero estaban preparados para conocerle y reconocerle en la fracción del pan. Por su misma naturaleza, el ofrecimiento de hospitalidad entrañaba el compartir la mesa. Uno invita a alguien a la casa y le ofrece algo de comer. Así es bastante normal que Jesús y los dos discípulos se encontraron pronto a la mesa, pero esta no iba a ser una comida corriente. Y es en la mesa, en el gesto sencillo de la fracción del pan, cuando lo reconocen. Una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan. La Eucaristía se desarrolla por entero
en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje profundo y luminoso. Lo sencillo también se vuelve muy profundo. A través de los signos, el misterio de la hora de Jesús, el misterio de su pasión, de su muerte y resurrección, se abre de alguna manera a los ojos del creyente. Mientras estaban en la mesa que pasó, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Jesús parte el pan con sus 2 discípulos, tal como lo hizo en la última cena. No hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete, pero no es el único. Sabemos, por ejemplo, que también es sacrificio. La Eucaristía nació de la noche del Jueves Santo en el contexto de una cena pascual. Por eso conlleva en su estructura el sentido del convite, tomar pan y entregarlo, tomar el vino y ofrecerlo para beber. Fue precisamente entonces cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Solo cuando Él compartió el misterio profundo de su persona con ellos, es entonces cuando acontece el reconocimiento total de la fe. Está vivo quien antes estaba muerto. Descubren al Maestro y se redescubren ellos como discípulos. Se hace ver Jesús en los símbolos eclesiales de su ausencia, en el pan y el vino consagrados. Pero Él desapareció de su lado, de su vista. En sus manos ellos quedaron solamente con el pan de la Eucaristía. Jesús no está presente en la Eucaristía como figura histórica, como el profeta de Nazaret, sino como el Señor resucitado, al que tenemos que reconocer. Y ellos, llenos de asombro y de alegría, comentaron: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Este episodio refleja un encuentro vital con Cristo. Así tiene que ser nuestra fe y nuestra vivencia de la Eucaristía. Encuentro vital con Cristo. Encuentro que los saca de la oscuridad de la tristeza y los sume en una alegría desbordante. Y luego, después de haber tenido este asombroso encuentro, dice el texto, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos a su vez cuentan lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuentan su experiencia inflamada de amor al resucitado que abrió su corazón a una alegría incontenible. Los 2 del relato se ponen en misión. Han sido testigos de la resurrección y van a anunciarla a los demás contando la experiencia vivida. La Eucaristía es fuente y culmen de la misión de la Iglesia. Saco finalmente unas consecuencias de este relato que nos puedan ser útiles para amar la Eucaristía, para vivir mejor la Eucaristía. Primero, la alerta
de que nos puede pasar lo mismo que a los discípulos de Emaús. Puede sucedernos a nosotros que en cualquier momento de nuestra vida, momentos de decepción, de abandono, de desesperación, cuando se suman problemas, amenazas, dificultades, podemos sentir la tentación de los discípulos de Emaús, dimitir de la fe, alejarnos de la comunidad. ¿Cuántos no volvieron a la reunión comunitaria de la Eucaristía el domingo? ¿Cuántos se han decepcionado de la fe por no conocer bien al Señor? Emaús nos indica un primer lugar para hallar a este resucitado que transforma nuestra vida: escuchar la palabra, darle suma importancia a la liturgia de la palabra, donde es Jesús mismo el que nos habla. Proclamación de la palabra que ha de hacerse con cuidado, con una magnífica preparación, con una escucha devota, con un silencio meditativo, para que la palabra realmente se actualice en nuestra vida, toque nuestra vida y la ilumine. ¿De qué sirve una liturgia de la palabra y un comentario en la homilía si no nos hace arder el corazón? El otro lugar privilegiado del encuentro transformador con el resucitado es la fracción del pan. También con nosotros y para nosotros Jesús parte el pan. Se nos da a sí mismo entero, se hace el encontradizo en la Eucaristía para encontrarnos con Él y con ese sacrificio redentor. Necesitamos aprender a vivir la Eucaristía como el centro de la vida del cristiano. Hagamos de cada celebración eucarística y de cada comunión sacramental un contacto transformador con el resucitado. Reconocerle al partir el pan, sentir el calor de su presencia y, claro, que arda el corazón porque se deja intuir Jesús, gustar y abrazar. Hacer un acto de adoración ante su real presencia, dar gracias y llenarnos de gozo ante el infinito don recibido. Recuperemos el asombro, la apertura de los ojos de la fe ante la presencia real de Jesús. ¿De qué nos sirven comer el pan y beber el cáliz del Señor si no lo reconocemos y no podemos gozar del deleite y la dulzura de nuestro Salvador? Valorar otro aspecto, el día del Señor, el domingo. Por eso la Iglesia lo tiene como uno de sus mandamientos, ir a misa el domingo y los días de precepto, y no precisamente para vivirla como precepto, sino para que aprendamos a vivir nuestra vida cristiana como una Eucaristía. Un domingo la comunidad se reavive cada domingo, la Pascua del Señor, y pueda beber de la fuente de la salvación y se comprometa a vivirla en el amor fraterno. Y por último, que la Eucaristía sepamos que nos lanza a la misión. La Eucaristía no es un hecho aislado, desconectado de la vida. Tras la mesa, salir hacia la misión.
los discípulos que celebran se conviertan en hacedores de discípulos. Hay que salir a vivir lo que se ha celebrado, que nos pase como a los discípulos de Emaús. Cada Eucaristía renazca el entusiasmo de la fe, renazca el amor a la comunidad y esa necesidad de comunicar la buena nueva. Ese ir en paz, ese envío de la Eucaristía es ir a testimoniar a Jesús resucitado como una imperante necesidad. Que el año de la Eucaristía, que este Congreso Eucarístico Diocesano, que la participación en cada Eucaristía nos abran los ojos para reconocer a Jesús resucitado, capaz de influenciar y de transformar nuestra vida, la vida de la Iglesia y de la humanidad. Que así sea. El Señor Jesús nos ha prometido que se quedaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dirijamos a Él nuestra plegaria confiada y nos van a indicar la respuesta cantada. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fortalece con el sacramento de la Eucaristía al Papa Francisco y a los demás miembros de la Iglesia para que sean fermento de salvación en la masa del mundo. Cristo, pan de vida, escúchanos. Tú que dijiste, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, da la sabiduría necesaria a los gobernantes para que promuevan el bien común, y a los ciudadanos concédenos responsabilidad y empeño para construir la ciudad terrena, sin olvidarnos de la Jerusalén celestial. Cristo, pan de vida, escúchanos. Tú que dijiste a los discípulos de Emaús, no era preciso que el Mesías padeciese y entrase así en su gloria. Reconforta con el alimento de tu cuerpo y sangre a los que padecen a causa de la desigualdad, la indiferencia, la enfermedad o la pérdida de sus seres queridos. Cristo, pan de vida, escúchanos. Procúrense no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna. Dispón nuestra inteligencia y corazón a fin de que en este Congreso Eucarístico Diocesano crezcamos en conciencia y deseo de alimentarnos de ti, pan vivo bajado del cielo. Cristo, pan de vida,
dijiste, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá más hambre, y el que cree en mí no tendrá más sed. Sirve la mesa para esta comunidad diocesana, reunida junto al altar, y acrecienta en nosotros tus mismos sentimientos para ser servidores tuyos en los hermanos. Cristo, pan de vida, escúchanos. Abre tu manso y humilde corazón, Señor, para acoger nuestras súplicas confiadas, y en tu bondad mira las que quedan en lo profundo de nuestro corazón, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pan. Muchos granos de trigo componen el pan. Él recoge el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que en nuestra diócesis se desgastan para llevar el sustento a sus familias. Al transformarse en el cuerpo de tu Hijo, haz que lo deseemos ardientemente y nos transformemos como el pan, en ofrenda agradable a ti. Vino. El zumo de la uva, signo de la alegría perdurable, es ofrecido en tu presencia. En él te confiamos nuestros sueños, esperanzas y gozos. Acoge en tu bondad este vino y al convertirse en la sangre de tu Hijo, la permanencia en él sea para nosotros fuente de vida eterna. Luz. Jesús ha dicho, ustedes son la luz del mundo. En esta luz queremos ofrendarte el deseo de brillar en todos los rincones de nuestra diócesis con la luz de nuestro testimonio cristiano, a fin de que por nuestra fe muchos se acerquen a ti formando un solo cuerpo.
Oremos, hermanos, para que la Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concede, bondadoso Señor, a tu Iglesia los dones de la paz y la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Fidel León Cadavid Marín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para el momento de la comunión, no nos movemos del puesto, los sacerdotes van a estar pasando por cada uno de sus lugares.
su pasión. Todo el día en el altar los hermanos se unieron a la cena. Celebramos en el Cristo es la cena, en el Cristo celebramos, en que Cristo es nuestra cena. Memoria del Señor, celebramos esta cena. De gracia el alma se llena al renovar su pasión. De gracia el alma se llena al renovar su pasión. En memoria del Señor celebramos esta cena. De gracia el alma se llena al renovar su pasión. De gracia el alma se llena al renovar su pasión. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Como los discípulos de Emaús, hemos escuchado la palabra de Dios con su explicación. Hemos comido del pan celestial, alimento perdurable hasta la vida eterna, y ahora, como estos discípulos, volvamos a Jerusalén, es decir, a nuestras comunidades, a fin de comunicarles la feliz noticia de la resurrección del Señor y su perenne presencia en medio de nosotros. En este momento se va a hacer la procesión hacia la capilla de San José. Solo va a ir el señor obispo y los seminaristas. Al reverso de las escarapelas hay un papelito amarillo. Vamos a revisar la hora, algunas personas que les correspondió. La idea es que nos unamos a todas las parroquias que durante estos 2 días de celebración estamos en la oración eucarística permanente. Entonces, a esa hora, los de las 9 de la mañana, son 2 o 3 personas, para que también nos dirijamos a hacer el momento de adoración eucarística. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre preciosos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.